Aquí. Bien, les voy a bajar aquí abajito. Bien, perfecto. Les decía, bien, vamos a ver lo que es la transferencia de calor por convección en tuberías. Pero para ello recordemos primero la fórmula que tenemos para la transferencia de calor por conducción cuando trabajamos con cañerías, que era esta, ustedes recuerdan, ¿sí? Donde el 2pi longitud por la constante de transferencia de calor por conducción puede pasar acá al denominador y todo este denominador en conjunto lo podemos llamar una resistencia, ¿cierto? Pero bueno, ahora por convección simple teníamos esta fórmula, ¿no? El calor es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección, área, por la variación de temperatura. El área viene dado por 2pi radio longitud, bueno, y por H, que es nuestro coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿No? Entonces aquí tenemos ambas fórmulas de transferencia de calor para conducción y para convección que se utilizan pues, en este caso para cañerías. ¿Sí? Este ejemplo donde va a haber una transferencia de calor de un líquido, de un gas que puede estar en el exterior, que pasa a través de una determinada capa de una cañería de algún material específico, podría haber dos, ya sea un aislante también que esté dándole vuelta a toda la cañería, y hay un líquido, un gas que fluye también por el interior y que también genera una transferencia de calor, que pudiera ser por convección también por el hecho que puede ser líquido o gas. Bien, esto viene dado más o menos de esta manera, fíjense, asumiendo que por el interior de la cañería fluya un líquido, entonces ahí tendremos un calor por convección, y definiremos la temperatura del fluido que está por el interior. Ese calor, asumiendo que la temperatura mayor sea el fluido del interior de la cañería, va a haber una transferencia de calor desde el interior hacia el exterior. Bueno, entonces inicialmente va a haber un calor por convección del fluido hacia la pared. Luego, a través de la pared, del material del cual esté construida la cañería, el tubo, tendremos una transferencia de calor por conducción, pero a través de una cañería. Y luego la zona externa de la cañería con el medio ambiente, con el líquido o gas que esté en el exterior, va a haber una transferencia de calor por convección también hasta llegar a la temperatura externa o del ambiente o fluido que esté en el exterior. ¿Sí? Entonces, en este análisis, si lo vemos así, estaríamos trabajando nosotros con 4 temperaturas. Una que es la del interior de la cañería, una es que es la de la pared interna de la cañería, de la pared externa de la cañería y obviamente la temperatura ya de la zona externa o del fluido que esté en el exterior. ¿No? Perfecto. Si nos planteamos en función de lo que mencionábamos hace un momentito, un ejercicio, podemos decir lo siguiente, a ver. Ahí. Ok. Dice, del tubo de la figura se conoce lo siguiente. Del tubo, ¿qué se conoce? La conductividad térmica. Fíjense que tenemos la conductividad térmica del material del cual está elaborada la cañería. Además nos dice los radios interior y exterior de esta cañería. Así partiendo del centro de la zona libre, la parte central, su radio interno y su radio externo de la cañería. Que lo vamos a llamar radio 1 y radio 2. Está en milímetros. Esto obviamente vamos a tener que llevarlo a metros, ¿no? Bien, el tubo experimenta, dice, una transferencia de calor por convección con un fluido que circula por el interior. Si por el interior del tubo hay un fluido que circula a 200 grados Celsius y que tiene este coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Sí? Muy bien. Y hay otro fluido que circula por el exterior que tiene este coeficiente de transferencia de calor por convección y nos da la temperatura externa de 15 grados. Entonces, no hay ni siquiera necesidad que nos digan la dirección de la transferencia de calor si sabemos que el fluido que está en el interior de la cañería está a 200 y la del exterior está a 15, afuera de la cañería está a 15 grados Celsius. Entonces, pues automáticamente se entiende que la transferencia de calor viene desde el interior hacia afuera, ¿sí? Es decir, de 200 grados Celsius hasta 15 grados Celsius, que es la temperatura del exterior.
En ese proceso tenemos nosotros tres resistencias a esa transferencia de calor, tal como lo mencionamos hace un momento. Una viene dada por el mismo fluido, ¿no? Una resistencia a transferencia de calor, que ahí en el fluido, lo que es el fluido y la pared interna de la cañería, es una transferencia de calor por convección, ¿sí? Luego, ese calor, para poder traspasar todo el ancho, todo ese material del cual está elaborada la cañería, lo hace por conducción. Ahí tenemos la segunda resistencia, pero por conducción. Y fíjense que la fórmula de resistencia que utilizamos es la que corresponde, en este caso, cuando hacíamos cálculos de conducción, pero en cañerías, ¿no? Ok. Y bueno, de la pared externa de la cañería con el medio ambiente, nos da el enunciado, además de eso, recuerden, un coeficiente, está por acá. O sea, aquí está, el coeficiente de calor por convección. Bueno, hay una resistencia entre la pared externa y el fluido que tenemos en el exterior. Hay una tercera resistencia, que es un calor que se da también, una transferencia de calor que se da, pero por convección. ¿Sí? Entonces hay tres situaciones acá. Ok, recordemos que el valor de la transferencia de calor se mantiene constante, ¿no? El valor de la transferencia se mantiene constante en cualquier punto del análisis que se haga. En el trayecto o el recorrido del fluido. Bien, y fíjense, acá tenemos la fórmula general, ¿no? El calor es igual a la temperatura de los extremos. En este caso, como el calor viene desde el interior hasta hacia el exterior, tenemos temperatura del interior menos la temperatura del exterior. Lo que estamos buscando acá nosotros es encontrar el flujo de calor. Y eso dividido entre la suma de resistencia. Fíjense, acá tenemos una resistencia, dijimos, por convección, una resistencia por conducción y una resistencia nuevamente por convección. Colocamos las respectivas fórmulas que hace un momento habíamos visto en la anterior diapositiva, ¿no? Pero fíjense una cosa importante, el enunciado nos pide el flujo de calor por unidad de longitud. ¿Por qué nos pide por unidad de longitud? Porque el enunciado no nos da la longitud, no nos da el valor de L, ¿no? Entonces, ese valor de L, si esto sacáramos un común en este denominador, luego decimos extremos con extremos, y luego lo pasamos a dividir el calor, pues nos quedaría de esta manera. Y el calor por unidad de longitud. Estamos trabajando nosotros, en este caso, con metros, ¿no? Veamos qué datos tenemos para poder ir reemplazando acá. La temperatura interna y externa las tenemos. Sabemos que son 215, perfecto. Los radios internos y externos los tenemos. Recuerden que era 10 milímetros y 12 milímetros. Estos datos los llevaremos a metros al momento de reemplazar. La constante de convección interna se la tiene por acá, que es 1000 watts metro cuadrado Kelvin. Y la constante de convección externa también se la tiene, que es 50 watts metro cuadrado grados Kelvin. Entonces prácticamente tenemos todos los datos, simplemente reemplazar, para poder encontrar, entonces, fíjense los datos que mencionamos hace un momento, aquí los radios ya lo hemos transformado directamente a metros, ¿no? Bien, resolviendo esto, nos da esta situación, teniendo cuidado un poco con las unidades. Aquí estas unidades metros sobre watt, vamos a multiplicar extremos con extremos, medios con medios, y nos dice que la transferencia de calor por longitud, en este caso por unidad de longitud, en este caso por cada metro de cañería, será 399.97 watts, que es el valor de la transferencia de cañería. Perdón, watts por cada metro de cañería o de tubo que estemos analizando. Entonces, esta es la transferencia de calor por cada metro. Eso ya va a depender, obviamente, de la longitud que tenga la cañería. En este caso no tenemos ese dato. Bien, de esta manera hemos encontrado entonces la transferencia de calor. Bien, no nos pide el enunciado, no nos pide, pero pudiéramos calcular también. Fíjense que teníamos solamente la temperatura interna del fluido y teníamos la temperatura externa. No teníamos la temperatura de la cañería, ni la interna ni externa, pero de la cañería estoy hablando, o del tubo. Entonces podemos calcular la temperatura interna del tubo también.
Para ello, recordemos, y ahí tenemos que tener claro si usamos convección o usamos conducción, es lo que no sabemos. Bueno, es lo que en todo caso debemos tenerlo bien claro. Recuerden que por el interior del fluido pasa un líquido y que nos daba el enunciado un coeficiente de convección, y obviamente indicándonos que ahí existe convección. Entonces, en el análisis del fluido que está en el interior contra la pared interna de la cañería, se lleva a cabo una convección. Las temperaturas extremas serían la temperatura del fluido, T sub I, la temperatura interna, y la temperatura 1 la vamos a llamar a la temperatura interna de la cañería. Muy bien, reemplazando un poquito, sabemos que área es igual a 2pi rayo L, ¿sí? Donde L es longitud. No tenemos longitud, entonces en todo caso la transferencia de calor por longitud, por metro de cañería, ¿no? Y aquí vamos reemplazando. Este valor de transferencia de calor por longitud es 399.97. ¿De dónde sale ese valor? Recuerden que en la anterior diapositiva hemos calculado la transferencia de calor por unidad de longitud, que era ese valor. Y además sabemos que la transferencia de calor se mantiene constante en toda su trayectoria cuando el sistema ya está estacionario. Entonces, esta es la transferencia de calor en ese punto, que se mantiene constante, recuerden, en cualquier punto de análisis. Nosotros estamos analizando específicamente en el interior de la cañería y la pared interna de la cañería con el fin de poder encontrar esta temperatura interna de la cañería, de la pared de la cañería, que lo estamos llamando T sub 1. Porque la temperatura interna del fluido, o del fluido que está por el interior, ya nos lo dice el enunciado, ustedes recuerdan, era 200 grados Celsius. Bien, este H sub I es el coeficiente de convección del fluido del interior, que tomaba este valor. Este radio que usamos acá, ¿por qué usamos el radio interno? Porque fíjense, estamos trabajando el fluido con la pared interna, entonces lo que nos interesa es el radio del fluido respecto al radio interno. Con ese estamos trabajando, por ese motivo trabajamos con radio interno, que este es su valor. Fíjense que en todo el ejercicio acá, nuestra única incógnita es temperatura 1. Despejando temperatura 1, encontramos nosotros que la temperatura interna de la cañería, no confundirse con la temperatura del fluido del interior, sino de la pared interna de la cañería, es 193,634 grados Celsius. Ahora, nosotros pudiéramos calcular también la temperatura externa de la cañería, ¿no? Pero ahí ya, ¿qué usamos para calcular la temperatura externa de la cañería? Desde la temperatura interna hasta la externa, es decir, todo el ancho de la cañería, existe una transferencia de calor por conducción. Y es una cañería. Usamos entonces la fórmula correspondiente para la transferencia de calor por conducción para una cañería. Esa longitud de la cañería también no lo tenemos, decimos calor sobre longitud. Recordemos nosotros que este valor de transferencia de calor se mantiene constante en cualquier etapa del proceso, en cualquier momento de la transferencia de calor, ¿no? Entonces este valor ya está definido, sigue siendo el mismo que estamos utilizando de 399.97. Vamos reemplazando. La temperatura 1 sería la temperatura interna, que hemos calculado en el paso anterior, 193,634. La temperatura 2 es nuestra incógnita, que será la temperatura de la pared externa de la cañería. Los radios nos los da el enunciado convertido aquí en metros, 2pi por K, que es K, la constante de conductividad térmica del material de cual está hecho la cañería, que también nos lo da el enunciado, 0,16 watts sobre metro grado Celsius. Muy bien. Si revisamos un poquito acá, nuestra única incógnita es temperatura 2, que sería la temperatura externa de la cañería. Despejando un poquito, encontramos que esa temperatura 2 es 121,096 grados Celsius. Bien, con eso hemos encontrado tanto la temperatura interna como la externa, pero de la cañería. Bien, no es necesario, pero ya lo hemos venido haciendo, en el sentido de que podemos verificar. ¿Por qué no calculamos con los datos que tenemos entonces la temperatura al exterior? Recuerden que eso nos lo da el enunciado, la temperatura del exterior. Ya teníamos la temperatura del flujo interior y teníamos la temperatura del flujo exterior.
Pero para verificar que nuestros cálculos que hemos realizado están correctos, podríamos volver a recalcular la temperatura del flujo del exterior y que además debería coincidir con el que nos da el enunciado y con el cual hemos venido trabajando, que está en la anterior diapositiva, si no me equivoco era 15 grados bajo, es que ya no me acuerdo, ahorita lo vamos a mirar de nuevo cuánto era. Bien, entonces, pero si vamos a calcular la temperatura del exterior, la pared externa de la cañería respecto al flujo que está en el exterior, existe una transferencia de calor por convección, Entonces utilizamos la fórmula de convección, ¿no? Donde, bueno, acá hay que desglosar la fórmula del área y esa longitud de cañería lo pasamos al día del calor para que sea transferencia de calor por unidad de longitud. Ahí ya habíamos mencionado que este valor de transferencia de calor por longitud es un valor que se mantiene constante, ¿no? Que si no me equivoco es 399.97. Bien, vamos reemplazando en la fórmula el coeficiente de convección, el valor del rayo externo, ¿no? Eso lo tenemos también dentro de la información. Bueno, temperatura 2, que es la temperatura externa de la cañería que le hemos calculado hace un momento. Y nos queda la temperatura del exterior, que es un dato que ya tenemos, ¿cierto? Simplemente lo estamos verificando. Bueno, hacemos las operaciones necesarias y vemos que la temperatura del exterior, que es justamente el valor que el enunciado nos estaba mostrando, nos estaba indicando, es de 15 grados Celsius. Este último paso no habría necesidad que se lo realice porque simplemente es una verificación, que se la dejo ahí abierta para que ustedes vean y les permita pues ver si está yendo por buen término el ejercicio. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se No, entiende, ya no? me quedó claro. Sí. A ver, vamos a otro. Ah, este está muy bonito. A ver, déjeme subir este que está fuerte. Ahora sí. Dice, calcular las pérdidas de calor de 1 metro, y fíjense que en este caso no da la longitud de la tubería, de 1 metro de tubería no aislada con una relación de diámetro 1 sobre diámetro 2 de 150 y 165 milímetros, que tenía al aire libre cuando por el interior de esta, es decir, que por el interior de esta cañería, fluye agua, dice, con una temperatura media de 90 grados Celsius. El agua que circula por este interior está a 90 grados Celsius. Y la temperatura del ambiente, T4 lo vamos a llamar, está a menos 15 grados Celsius. Ahora, aquí me dan el coeficiente de conductividad térmica del material, es decir, me da de transferencia de calor por conducción de la cañería. Esto de acá, ¿no? Eso me da el valor de la transferencia de esta, por conducción de la cañería. Además, el coeficiente de transferencia de calor para el agua y el tubo es 1000 watts sobre metro cuadrado grado Celsius. Yo les pregunto, chicos, estos 1000 watts sobre metro grado Celsius, que es el valor de transferencia de calor, me dice para el agua y para el agua y el tubo, y del medio ambiente, dice, es de 12 watts metro cuadrado Celsius. Estos dos, ¿no? Este valor de 100 watts sobre metro cuadrado grado Celsius y de 12 watts metro cuadrado grado Celsius es el coeficiente de transferencia de calor por conducción o por convección. Ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo reconocemos? ¿Qué dicen? A ver, mientras firmo estas cartitas, a ver. No me hagan mencionarlos para que alguien responda. Este valor de 100 watts metro cuadrado grado Celsius y este de 12 watts metro cuadrado grado Celsius es el coeficiente de transferencia de calor por conducción.
o por convección? ¿Cómo lo reconozco? Ni siquiera inicié de leer el enunciado del ejercicio, por cuestión de unidades. Por convección, pues chicos. Primero, ¿por qué sé que es por convección, aunque el enunciado no me lo diga? Porque cuando es por conducción es sobre metros nomás. Cuando es por convección, recuerden, eso está en los ejercicios que hemos visto ya. Tal vez no lo habíamos mencionado de esa manera, pero esa es la diferencia que marca un coeficiente que es por conducción, que viene sobre metros, y uno que por convección, que viene sobre metros cuadrados. Este primero, que es para el agua, es el coeficiente de convección de acá del agua respecto a esta pared del tubo, dice. Y este otro es el coeficiente de convección del medio ambiente, acá de la parte externa, con respecto a la pared externa también del tubo, ¿no? Entonces, si revisamos un poquito acá. Bueno, y el enunciado lo que me pide es las temperaturas T2 y T3, que es la temperatura interna y externa de la cañería. Pero veamos cuántas resistencias tenemos acá. Tenemos una que se da por convección, que es el agua que está dentro de la cañería. Otra que se da por conducción, que es por el tema de la misma cañería, a través de la cañería. Y tercera es la transferencia de calor por convección que tenemos acá con el medio ambiente externo. Ahora, ¿el calor fluye de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? ¿Qué dicen? ¿El calor fluye de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro en este ejercicio? De adentro hacia afuera. ¿Cómo sabemos eso? Porque la temperatura del agua que circula por el interior de la cañería nos dice el enunciado que está a 90 grados Celsius y la temperatura externa está a 15 grados bajo cero. Entonces, la temperatura siempre fluye de la zona más caliente hacia la más fría. Entonces, es una transferencia de calor que se da del interior de la cañería hacia afuera. ¿Ok? Vamos viendo los datos. El enunciado nos... A ver, chicos, yo ver si están despiertos ustedes, porque me late que estoy hablando solito acá. Ya tengo. Porque el que no está, prefiero que se vaya, ¿sí? A ver, allá, ahí la veo a doña Alison, está. María Belén Tordoya, Sí, ¿está? Inge. Ah, ya. Buenas tardes. Ok, es para ver que no están durmiendo, pues, chicos. Moisés Mamani, Estoy aquí, ingeniero. Metale Kawasiri, Laura, Ingeniero, buenas tardes. hola. Cristian Zoraide, Presente, ingeniero. hola. Luisa Jauregui, vamos, mi amiga Luisa. A ver, le doy unos segundos que se conecte, si no la voy a eliminar. Gabriela Domínguez, Presente, ingeniero. hola. Peralta, Itali, Presente, ingeniero. hola. Jennifer Contreras, Jennifer Contreras, chao. Jennifer Contreras, ¿no está? Ah, ya, se me movió esto. Ya. Daniela Borda, Presente, Inge. hola. Sisi Vargas, Sisi Vargas, vamos a darle un ratito. Darling Mamani,
Presente, ingeniero. Clarita Núñez. Presente, ingeniero. Geraldine Serrate. Presente, ingeniero. Ok, Rodrigo Cejas. Presente, ingeniero. Ok, Gabriela Delgadillo. Sí, ahí te vi que Presente, estaba ingeniero. conectado. Ok, ya Gabriela. Angélica Torrico. Presente, ingeniero. Yampara Guarachi. Presente, ingeniero. ¿Cómo está? Georgelis Cuellar. Presente, ingeniero. ¿Cómo está? Diva Gil. Buenas tardes, ingeniero. Presente. ¿Cómo está? Lisbeth Mamani. Presente, ingeniero. ¿Cómo está? Adriana Caballero. Presente, ingeniero. ¿Cómo está? María Severiche. Presente, ingeniero. ¿Cómo está? Gandarillas Douglas. Gandarilla Douglas. Sisi Vargas. Gandarilla. Sí. Allá. Ya estaba por eliminarla. Sí, sí. Gandarilla Douglas. Ok, chao. Oye, sigamos, ¿ya? Ya era un poquito para que se tiren las piernas. Ok, bien, el enunciado ¿qué nos dice? Que hay 1 metro de tubería, la longitud es 1 metro, perfecto. Me da una relación del diámetro interno y externo de la cañería de 150 y 165. Vemos que eso está en milímetros, ¿no? De ahí pues la mitad de cada uno de ellos encontramos una relación en radios, y cada uno de esos radios, rayo 1 que es el rayo interno y el rayo 2 que es el rayo externo de la cañería, pues lo llevamos a metros, para tener la información de los radios en metros. Perfecto. Me dice que la temperatura del agua que fluye por el interior de la cañería está a 90 grados Celsius, y la temperatura que está en el exterior está a menos 15 grados Celsius. ¿Por qué le he puesto temperatura 4? Porque vamos a dejar los valores de temperatura 2 y 3, que es para la pared interna y externa de la cañería, pero llama la temperatura 2 y temperatura 3. La del exterior la llamaremos 4, que nos dice que es la temperatura ambiente, que está a menos 15 grados Celsius. Me da el coeficiente de conductividad térmica del material, que es 50. Conductividad térmica, ok, pero estamos hablando aquí del material, ¿sí? Y además de eso me da el coeficiente de transferencia de calor para el agua y para el medio ambiente. Ahora, si hubiéramos querido ser un poquito más claro, aquí deberíamos haber colocado el coeficiente de calor de transferencia, perdón, el coeficiente de transferencia de calor por convección, pero no hay necesidad porque no dan las unidades, y estas unidades son netamente de coeficientes. Fíjense acá arriba tienen ustedes la de conductividad térmica para la pared, eso en metros, acá había estado, ¿ves? Y cuando es por convección está en metros cuadrados, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos los dos coeficientes convectivos, tanto para el agua que circula por el interior como para bueno, pues del ambiente. ¿Qué me pide en este ejercicio? Me pide me pide que calculemos el coeficiente, no, la transferencia de calor, las pérdidas de calor me piden, y además las temperaturas internas y externas, temperatura 2 y temperatura 3. Bueno, entonces tenemos nosotros 3 resistencias acá, ¿no? Una resistencia por convección en el interior, una resistencia por conducción a través de las paredes, y una resistencia por convección nuevamente con el exterior. Bien, a ver, aquí vamos a ir colocando los datos. Fíjense la conductividad térmica del material de la cañería, los dos coeficientes convectivos, tanto del agua que fluye por el interior de la cañería, como también el coeficiente convectivo del exterior del medio ambiente. Bien, esta es la fórmula general de calor, ¿cierto? Que relaciona la pérdida de calor, las temperaturas de los extremos, que sería en este caso del flujo, bueno, es agua, con el medio ambiente, es decir, T1 y T4 relacionados. Aquí le estamos colocando temperatura interna y la externa, sobre la sumatoria de las resistencias, ¿sí? Muy bien. Entonces, habíamos dicho que son 3 resistencias, una que se da por convección, la que se da por conducción y la que se da por convección.
Fíjense que la resistencia que estamos usando para conducción es la que venimos usando ya dentro del tema de convección para tuberías, quiero decir, para tuberías, ¿cierto? Porque estamos trabajando con tuberías. Muy bien, veamos los datos. Si revisamos los datos, tenemos la temperatura, bueno, temperatura 1 acá en todo caso, y la temperatura 4, tenemos ambos datos. El radio interno 1 lo tenemos, la longitud, sabemos que es 1 metro, el coeficiente convectivo, el H1, lo tenemos, muy bien. Ahora, eso para lo que es para completar, en todo caso, la resistencia por convección. Si hablamos de la resistencia por conducción, acá necesitamos los dos radios, que los tenemos acá los dos radios, la longitud, que es 1 metro, el coeficiente de transferencia de calor por conducción, ¿no? Que acá lo tenemos, ese dato, muy bien. Acá el radio 2, que tenemos también esa información, la longitud y el coeficiente convectivo 2, que es el coeficiente de, en todo caso, es el coeficiente del ambiente. Muy bien. Fíjense que nuestra única incógnita aquí es, ¿cuál es? La pérdida de calor general. Bueno, eso se nos hace reduciendo un poquito los cálculos. No, estos cálculos ya ustedes los pueden revisar, obviamente, ¿sí? No vamos a perder tiempo ahorita, si no terminamos. He intentado revisarlo varias veces. Así que, ¿ya? Bueno, encontramos que la pérdida de calor, ¿por qué pérdida de calor? Porque la temperatura viene del interior hacia afuera. Hay una transferencia de calor, hay una pérdida de calor, hay una cesión de calor de 643,432 watts. Ese es el valor de la pérdida de calor. Pero bueno, pero adicionalmente esto nos pide las temperaturas 2 y 3. ¿Ya? Es un poco ya repetitivo el anterior ejercicio, pero vamos a hacer un poquito más rápido. Para encontrar la temperatura 2, analizamos esta transferencia de calor, que sabemos que este valor es constante en cualquier punto que analicemos. Este valor de transferencia de calor se mantiene constante. Entonces, si analizamos la transferencia de calor entre la temperatura 1 y 2, por llamarlo así, que sería la transferencia de calor entre el fluido interno y la pared interna, que están relacionando temperatura 1 y 2, pues entonces acá se da por convección, ¿cierto? Usamos la fórmula de convección. Desglosando un poquito la área, que es 2pi radio L, y fíjense que el valor de transferencia de calor ya lo tenemos, lo vamos colocando. El coeficiente convectivo 1 lo teníamos, está en la anterior diapositiva. El radio interno 1 también ya lo habíamos calculado en metros, ya lo tenemos. La longitud también nos decía el enunciado que era 1 metro. Y la temperatura 1, que es la temperatura del flujo, pues el enunciado nos decía 90. Bueno, haciendo el trabajo de desglose y aquí sobre todo de despeje, podemos encontrar la temperatura 2, haciéndolo un poquito más rápido, que es 88,635 grados Celsius. Esa es la temperatura 2. Es la temperatura, si nos vamos a la gráfica, de la pared interna de la cañería. Bien, ahora calculemos la temperatura de la pared externa. Ahora, entre temperatura 2 y 3 se da una transferencia de calor por conducción, porque en realidad es la cañería misma, ¿no? Ahí está la otra resistencia, pero es por conducción en cañerías. Por lo tanto, usamos la fórmula que conocemos para conducción en cañerías, relacionando temperatura 2 y 3. Los dos radios los tenemos, la longitud sabemos que es 1 metro, tenemos la constante de conductividad térmica para ese material de la cañería. La temperatura 2, que es de la temperatura interna de la cañería, la sabemos, la hemos calculado en el paso anterior. Fíjense que nuestra única incógnita es temperatura 3, que sería la temperatura externa de la cañería. Bueno, despejando acá temperatura 3, encontramos que es 88,43. Ya estarían las dos temperaturas. Pero si ustedes quieren verificar si están correctos sus datos, calculemos temperatura 4. Pero ustedes me dirán, si ya la tenemos. Pero claro, lo que vamos a hacer es calcularla y debería coincidir con lo que dice el enunciado. Ya no me acuerdo cuánto era, creo que era menos 15 grados Celsius, ¿no? Pero está en la anterior diapositiva. Bueno, entonces calculemos la temperatura 4, que sería la temperatura del exterior. Ahora, la temperatura 3, que corresponde a la pared externa de la cañería, con respecto al medio ambiente, hay una transferencia de calor por convección, ¿cierto? Muy bien. El enunciado nos da ya el coeficiente por convección externa. El área desglosamos, 2pi radio al cuadrado.
Ya no el rayo 1, porque el rayo cuadrado, porque estamos trabajando pues con temperatura 3, y ahí si partimos del centro de la cañería, y es el rayo externo, el rayo 2, como usted quiera. Bueno, y estamos relacionando temperatura 3 con temperatura 4. La temperatura 3 la hemos hallado en la anterior diapositiva, la longitud se la tiene, el rayo 2 se tiene, el coeficiente de convección se tiene, el externo, y el valor de transferencia de calor también se tiene en esta misma diapositiva, está acá arriba, ¿cierto? Entonces, reemplazando y desglosando, vamos a ver, para arriba que me estorba, ahora sí. Encontramos que la temperatura 4, fíjense, nos dio exactamente igual a lo que el enunciado nos mencionaba, menos 15 grados Celsius. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Ya, ok. Este ya es un poco repetitivo, me parece. No sé si vale la pena que lo hagamos o nos pasamos al último. Déjenme chequearlo. Sí. Fíjense, algo muy similar al anterior. Medida rayo 1, rayo 2, calculamos rayo 3. Está la fórmula general. Solo que ahora tenemos dos materiales. Tenemos cañería y tenemos el aislante. Por eso que aparecen dos resistencias. Este material se lo voy a pasar. Estas dos resistencias serían por conducción. Esta resistencia interna es del interior y esta resistencia externa es del fluido del exterior. La transferencia de calor va también del interior hacia el exterior. Fíjense, es algo repetitivo respecto al anterior. Creo que no vale la pena que esto lo veamos. Si bien el único que este ejercicio respecto al anterior lo aumenta un aislante más, es decir, hay una resistencia más. Fíjense, muy parecido al anterior, les decía, en el sentido que acá está la transferencia de calor por convección, que sería del fluido respecto a la pared, y tenemos una otra transferencia de calor por convección, que sería de la pared última, la pared final, respecto al flujo o al medio ambiente. Y como hay una cañería y además hay un aislante, pues tenemos dos resistencias por conducción. ¿Sí? Posteriormente, lo que se hace en este ejercicio, bueno, aquí está la fórmula, se reemplaza porque tenemos absolutamente todos los datos. Tenemos todos los datos. Y bueno, la única diferencia es que aquí no me dan la longitud si lo comparamos con el anterior ejercicio. Por eso que calculamos la transferencia de calor por por unidad de longitud. Por eso que obtenemos watts sobre metro, porque esta es la pérdida o es la transferencia de calor, pero por cada metro de cañería, de longitud. Muy bien. A este mismo ejercicio podríamos calcular lo que hemos hecho hace un momento. Fíjense, a ver, antes de seguir, esto quiero que lo analicemos bien. Aquí, para que se entienda, según como tenemos nuestros datos, fíjense, aquí en la parte interna, el primer círculo interno de acá, por ahí fluye el flujo. Ese flujo que está a una temperatura interna de 450 grados Celsius, realiza una transferencia de calor por convección con esta primera pared, que es la pared interna de la cañería. A través de la cañería hay una transferencia de calor por conducción, acá está su coeficiente. Pero por encima de la cañería hay un aislante. Y entonces hay una transferencia de calor por conducción a través del aislante. Acá tenemos su coeficiente de transferencia de calor por conducción para el aislante. Este aislante, que tiene una temperatura externa de su superficie, con la temperatura del medio ambiente hay otra transferencia de calor por convección. Es por eso que se da convección, conducción, conducción y luego convección. Ahora, respecto a las temperaturas, pues la temperatura que pasa por el interior la hemos llamado TSUI, temperatura interna. Ahora, la cañería tiene dos temperaturas, ¿no? Una la interna y la externa. A eso le hemos llamado temperatura 1 y temperatura 2. El aislante, pues, tiene dos temperaturas. La interna, que coincide porque está en el punto de interfase con la cañería, sí, pues sigue llamándose temperatura 2. Pero su externa se llama temperatura
3. Entonces, fíjense, tenemos 5 valores de temperatura. La interna y la externa. Bueno, y ahí nos falta la 1, la 2 y la 3, ¿no? Que son las temperaturas que vamos a hallar ahorita. ¿Qué dice? Y como esta temperatura 1, que es esta de la pared interna, con el flujo que está por el centro, hay una transferencia de calor por convección. Por eso usamos la fórmula por convección. Bueno, entonces relacionamos la temperatura interna con la pared interna, T1. Bueno, no nos da longitud, decíamos, nos da caudal sobre longitud. Bueno, y aquí reemplazamos todos los datos que tenemos. Tenemos todos los datos, ¿no? Y calculamos la temperatura interna, perdón, calculamos la temperatura interna, claro, de la cañería, que sería temperatura 1, que es 443,66967. Muy bien. Esa sería la temperatura interna de la cañería, la que está en contacto con el flujo. Pero al traspasar la cañería a través de una transferencia de calor por conducción, tenemos la temperatura de interfase de la cañería con esta isla, que sería la segunda línea, segundo círculo, ¿no? Esa temperatura que debemos generar, pues nace de esta transferencia de calor a través de la cañería, pero obviamente por conducción. Es por eso que ahora para calcular esa temperatura 2 que queremos, utilizamos la fórmula de transferencia de calor por conducción. Tenemos todos los datos. Bueno, y relacionamos temperatura 1 y 2, que sería la temperatura interna de la cañería. Entonces, reemplazando todos los datos, porque este valor de transferencia de calor se mantiene constante, despejamos ahí temperatura 2, seguimos, y la temperatura 2 nos da 443,67. Esa es la temperatura externa de la cañería, pero al mismo tiempo es la temperatura interna del aislante. Es una temperatura de interfase. ¿Por qué decimos interfaz? Para que se entienda. Porque en ese punto termina la cañería, pues empieza el aislante, pero como está muy pegado se considera que es una sola. ¿Sí? Una sola. Entonces, figura como temperatura externa de la cañería, pero al mismo tiempo como interna del aislante. Bien, entonces, lo que nos interesa calcular ahorita, justamente ahora es la temperatura 3, que es la temperatura externa de ese aislante o revestimiento. No la del medio ambiente, sino de la cañería, la externa. Esta sería temperatura 3. Ahora, esta temperatura 3, pues nace de una transferencia de calor que viene de la temperatura 2 y atraviesa todo el aislante. Esa transferencia de calor es por conducción, ¿cierto? Por conducción. Entonces usamos la fórmula de transferencia de calor por conducción. Ese valor de transferencia de calor por longitud se mantiene constante, hemos dicho, reemplazamos. Fíjense, tenemos todos los radios, bueno, reemplazamos y encontramos que la temperatura 3, 327,341. Bueno, y ya están calculadas las 3 temperaturas, ¿cierto? Lo que pasa es que pudiéramos aprovechar nuevamente, y es para que un poquito se acostumbre, calcular la temperatura del medio ambiente. Pero si ya la tenemos calculada, sabemos que es 320. Bueno, lo que pasa es que el calcularla nos va a permitir cerciorarnos que las temperaturas que hemos venido calculando están todas correctas. Entonces esta pared externa del revestimiento respecto al medio ambiente, existe una transferencia de calor por convección, ¿cierto? Es por convección, donde área es igual a esto. Fíjense, temperatura 3 y la temperatura externa le hemos puesto, que sabemos que es 320, pero lo estamos recalculando. Reemplazamos, bueno, la longitud la mandamos al otro lado. Esta transferencia de calor por unidad de longitud ya tiene ese valor. En la anterior diapositiva se calculó, acá arriba creo que está. Sí, en la anterior diapositiva. El coeficiente de convección externo, que lo tenemos acá, muy bien. El radio, también, el radio 3. ¿Cierto? Bueno, la temperatura 3, que se lo calculó hace un momentito, reemplazamos ahí. Y encontramos que la temperatura externa es efectivamente 320 grados Kelvin. Bueno, que debe sí o sí pues coincidir, ¿no? Con la que nos da el ejercicio. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, chicos?
¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Bien, vámonos a este último. Con este último terminamos este subtítulo. Este es un ejercicio medio especial. Fíjense a ver qué dice. Similar al anterior en el sentido que por el interior circula un fluido. Solo que la cañería está partida en dos. Esto es como si la agarráramos la cañería y la miráramos así por dentro del hueco. ¿Sí? Y la cañería está formada por la unión de dos tipos de materiales, A y B. Lo que sí me dice una cosa, fíjense, me dan los radios. Me dan los radios, el radio 2 y el radio 1. Tengo ese dato, muy bien. Tengo la temperatura de la pared interna de la cañería, para toda la pared interna, para ambos materiales. Me dice que es 500 grados Kelvin. Me da los coeficientes de transferencia de calor por conducción, tanto para el material A como para el material B. Y además de la pared externa, pero como son dos materiales diferentes, cada uno termina con una temperatura también diferente, ¿no? Entonces, la de color naranja A, la llamaremos la temperatura de la superficie externa o de las afueras, pero para A. Y aquí tenemos para B, pero no tenemos esos datos. Lo que sí tenemos es el valor del coeficiente convectivo del exterior del medio ambiente y la temperatura del medio ambiente que está a 300 grados Kelvin. Con esa información nos pide que calculemos la pérdida total de calor y cuáles son las superficies externas de la cañería, tanto en el punto 2, S2A como en el S2B. ¿Sí? Perfecto. Ahora, aquí hemos hecho un pequeño resumen, porque si ustedes leen un poquito el enunciado, nos dice que el vapor que participa por dentro de la cañería mantiene a la pared interna de la cañería, que es la que está aquí resaltada en negro, la mantiene a 500 grados Kelvin. Dice que toda esa pared está a 500, el agua que pasa por el interior, el agua o el vapor en este caso. No me da ningún dato del vapor, por lo tanto no puedo trabajar con el vapor. Es decir, no puedo trabajar con el calor, por la transferencia de calor por convección en el interior, que no me da el coeficiente, no me da más datos. Entonces directamente me pide que calculemos la pérdida de calor que se da con esta pared interna, la cual se mantiene a 500 grados Celsius, pues respecto al medio ambiente. Esta temperatura que está de color negro, que es la temperatura interna de los dos elementos, la estamos llamando TC1, por si acaso es 500 grados Kelvin. Muy bien, ¿cómo funcionaría esto? Veamos este pequeño circuito. Fíjense. Concéntrense ustedes en el círculo negro, de ahí tenemos que empezar. ¿Sí? Entonces, hay una transferencia de calor por el bloque A, y este bloque A hay una transferencia de calor con el medio ambiente. Por otro lado, existe una transferencia de calor por conducción de este bloque plomo o negro, múltiple, ¿no? Y hay una transferencia de calor por conducción, que sería conducción B, y luego este bloque B tiene una transferencia de calor por convección con el medio ambiente. Fíjense que la transferencia total de calor se está dividiendo uno por el lado A y otro por el lado B. Entonces, la sumatoria total de la pérdida de calor, eso recuerden cuando vimos circuitos paralelos, pues se suman ambos. ¿Sí? Hay una pérdida de calor en el bloque A y hay una pérdida de calor en el bloque B. Entonces, se suman ambas pérdidas y nos da el total de las pérdidas por transferencia de calor. En realidad, si ustedes se dan cuenta, es un sistema de un circuito en paralelo. Está en paralelo. Recuerden un poquito la información para atrás. Cuando un circuito está en serie, la transferencia de calor se mantiene constante en cualquier punto. Cuando está en paralelo, se deben sumar los calores para el calor total, o el valor de la transferencia de calor total. Vamos resolviéndolo. Primero, lo que les comentaba hace un momento. El calor total, o la pérdida por transferencia de calor total va a ser igual
al calor que se pierde por el bloque A más el calor que se pierde por el bloque B. ¿Sí? La sumatoria de ambas transferencias de calor nos da el total de la transferencia de calor. Bien. Entonces, como hay la sumatoria de dos, de A y el calor de A más el calor de B. Analicemos el primero, el calor de A. ¿Cuánto se pierde ahí? ¿Qué pérdida de calor hay en el bloque A? Este bloque A, ¿qué temperatura relaciona? La de la pared interna de negro, que dijimos que esa se mantiene a 500 grados Celsius, el S1, respecto al medio ambiente. Siempre las temperaturas de los extremos, las más que tengamos de los extremos. ¿No? Y habíamos dicho en un momento que hay una pérdida de calor por conducción en el bloque A y luego por convección de este bloque A con el exterior. En el otro sector de color plomo, o en B, por llamarlo así, la transferencia de calor se da primero que partiendo de la temperatura interna de la cañería, que es, si no me equivoco, aquí está, de 500, TC1, respecto al medio ambiente. Y eso dividido entre las resistencias para la transferencia de calor, donde hay una resistencia a través del material, que sería por conducción, y luego del material respecto al medio ambiente hay una transferencia por convección. En ambos casos sucede lo mismo. Bien. Aquí hemos reemplazado datos. ¿Por qué lo hemos hecho eso? ¿Qué era TC1? Es la temperatura interna, ¿no? Que como dice el enunciado, que se mantiene a 500 grados Celsius en todo el trayecto, entonces está afectando a los dos materiales. 500 menos T alfa, el valor de la temperatura externa, que es 300. 300. Eso sobre la transferencia de calor por conducción en A, transferencia de calor por la constante por convección, tanto para el primer bloque como para el segundo bloque. Si vamos reemplazando los datos, recuerden que los diámetros los teníamos este coeficiente de calor por conducción. Acá nos pide 1 sobre pi rayo 2h, donde R2 es el diámetro, donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿cierto? Muy bien. Y estamos hablando respecto al medio ambiente, claro está. Bien, con esto hemos terminado de analizar la transferencia de calor en el bloque A, este bloque naranja. En el bloque plomo, primero que hay una transferencia de calor de esta línea negra, que es la temperatura interna de la cañería, respecto a todo el trayecto de la cañería, que es una transferencia de calor por conducción. Y luego la temperatura, de una u otra manera, actuamos con el medio ambiente, ¿cierto? Con el medio ambiente, por lo tanto, ahí hay una transferencia de calor por convección. Bien, reemplazamos porque los datos los tenemos toditos. Si reemplazamos, eso nos da, no sé qué pasó. ¿Me confirman que se ve la pantalla, las diapositivas? ¿Sí se ve? Sí, se ve, ingeniero. Le di una opción, cancelar, proyección, no sé qué. Bien, entonces aquí despejando un poquito, fíjense que hemos obtenido las dos sumatorias. El calor total que se pierde, tanto por el bloque A como por el bloque B, es de 1039. Por aquí yo me voy a detener un ratito, porque no me... ¿Por qué? ¿Qué está faltando acá? Fíjense esta fórmula, no sé si lo ven en el cursor, fíjense el cursor donde está. Si nosotros recordamos las resistencias tanto por conducción como por convección, aquí está faltando un dato. ¿Qué estaría faltando acá? ¿Por qué? ¿Alguien se da cuenta? Falta el 2. ¿Por qué digo que falta el número 2? Porque estas resistencias siempre van acompañadas aquí de un 2. 2pi constante, 2pi radio cuadrado h, 2pi. Ese 2 que está faltando no lo estamos colocando. ¿Por qué? Porque ese 2 estaba en función a que A debe ser completamente una cañería, o que B debe ser completamente también una cañería. Como se está compartiendo su elaboración, la transferencia de calor de A
Porque si aquí le pusiéramos el 2, aquí, fíjense, aquí está faltando el 2, aquí está faltando el 2 y aquí también. Si le pusiéramos ese 2, esta transferencia de calor por longitud sería el doble. Y en realidad A está perdiendo calor solamente en este trayecto. En este otro trayecto A no está perdiendo. Que está perdiendo y es B. Pero nosotros hemos calculado la transferencia de calor tanto de A como B, pero es como si A fuera completa la vuelta y como si B fuera completa. No es el caso. Por eso que no lo dividimos entre 2. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bien. Aquí hemos armado la fórmula de transferencia de calor. Fíjense, el TS1 es la temperatura interna de ambas cañerías, lo que vemos en negro. Con el TS2, ¿qué es el TS2? Es la pared externa del bloque A. Y entre ese TS1 y el TS2A hay una transferencia de calor por conducción, ¿cierto? Por conducción. Bien, entonces colocamos la fórmula de transferencia de calor por conducción para circunferencia. Este valor de la transferencia de calor de A por longitud, que ya lo tenemos calculado, se mantiene constante. El TC1 es la temperatura externa de la cañería, que es 500 grados Kelvin, sobre el logaritmo de los radios, bueno, y la constante conductividad, ¿no? Encontramos que el TC2A es 407,15 grados Kelvin. Esa temperatura de S2A, perdón, es la temperatura externa del bloque A, que no necesariamente, debido a que es un material diferente, no necesariamente va a ser la misma para el bloque B. Pero ya que hemos encontrado la temperatura de S2A, que está la temperatura externa, debemos concentrarnos posiblemente en una verificación. ¿A qué me refiero? Fíjense que nosotros tenemos esta temperatura S2, que es la temperatura externa del lado A. Entre esta pared externa y el medio ambiente hay una transferencia de calor, que acá tenemos su coeficiente convectivo. El calor es por convección. Repito, entre la temperatura S2A, que es la temperatura externa de la cañería, respecto a la temperatura del medio ambiente, que la estamos llamando temperatura infinita. Bien, entonces, si reemplazamos un poquito las fórmulas, recuerden que esta transferencia de calor de A sobre longitud ya lo tenemos definido. Aquí nuestra única incógnita, que calculamos la temperatura del infinito para verificar, porque del infinito era 300, para verificar que por ese lado llegamos a 300. Y nos sale 407,15. Cuando la temperatura del infinito nos está saliendo, fíjense, exacto, acá está, 300 grados Kelvin, que es exactamente el dato que nos dio el enunciado. En realidad es una verificación que estamos haciendo que es correcto. Pero fíjense que hasta aquí hemos calculado la temperatura S2A del bloque A, la temperatura externa del bloque A, que no necesariamente, porque además es otro material, va a ser igual a la temperatura externa del otro material. Ese otro tiene su propia conductividad térmica. Esta es la fórmula. Relacionamos la temperatura S1, que es del interior, con la S2B, que sería la temperatura del exterior de la zona B. Y bueno, colocamos su resistencia, tenemos todos los datos, reemplazamos. Fíjense que la transferencia de calor es el mismo en cualquier punto. Ordenamos y la temperatura S2, que sería la parte externa de este color plano, estará a 325,21 grados Kelvin. Muy bien. Con eso hemos calculado nosotros las dos temperaturas que nos pedían. La temperatura externa del bloque A, que es el TS2, y hemos calculado la temperatura externa del bloque B, que es el TS2B. Pero podemos verificar esto sabiendo que esta temperatura externa o esta pared del bloque B lleva con el medio ambiente una transferencia de calor por convección, ¿cierto? Porque estamos trabajando con el medio ambiente. Entonces, si relacionamos TS2 con la temperatura, es decir, T infinito, nos da esta relación.
Bueno, esto acomodándolo un poquito, haciéndolo que aparezca la resistencia, y luego reemplazando los datos, sabemos que la transferencia de calor por B se mantiene constante, encontramos que la temperatura al infinito, ¿cuánto era? Aquí está, era 300. Estamos verificando si lo correcto, efectivamente. Nos dio 300 grados Kelvin, demostrando que efectivamente la temperatura externa, que era 300, está correcta. ¿Alguna consulta, chicos?